Bueno, había un pastor que conocí en Alicante que decía, ¿cómo están ustedes? Y la gente decía, y decía el pastor ¿cómo lo hacen? ¿No? Pero bueno, yo quiero compartirles hoy algo que quizás no se oye mucho, pero Dios lo ha puesto en mi corazón. Y vamos a ir al libro de Proverbios y vamos a ver el Proverbio 28, capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, capítulo 13. Este versículo yo le oí, la primera vez que le oí en mi vida fue en una campaña evangelística, en una carpa de esta de circo, que llegó a la provincia de Alicante, eran unos misioneros, y la primera vez que lo oí. Y la verdad es que fue quizás fue el primer versículo que yo me aprendí de memoria. Y todavía, bueno, ya me cuesta un poco más recordarle, pero todavía le recuerdo. Dice este proverbio 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Señor, te damos las gracias en esta mañana, Dios mío, y ponemos esta palabra, Señor, delante de ti, Señor, para que tú te glorifiques en cada cosa que hagas hoy, Señor, en la vida mía y la de mis hermanos, Señor Jesús. Señor, dame gracias, Señor, para poder, Señor, predicar esta palabra, Dios mío, Señor, y que sea de beneficio para nuestras vidas, Dios mío. En tus manos la pongo, Señor, para que tú te glorifiques, Señor, en el nombre de Jesús. Mirad, me acordé de este versículo porque últimamente yo quizá tengo un vicio, un poco vicio, que es leer mucho, pero lo leo por internet. Me gusta leer muchos blogs, muchas noticias, ¿no? Y últimamente todo lo que leía tenía que ver con esto. Veía de que mucha gente, pues, era descubierta con pecados que tenían encubiertos, que tenían escondidos en su vida. Y todo estaba relacionado, no es que sea un pecado exclusivo de los pastores, porque los ejemplos que voy a poner son todos pastores, pero no es un pecado exclusivo de los pastores. Lo que pasa es que ponen esos ejemplos, salen las noticias, porque son personas más relevantes, porque son personas más públicas, ¿no? Entonces, pero esto es un pecado de todos. Todos alguna vez o tenemos esos pecados encubiertos en nuestra vida. Y hablaban estas noticias, que yo también las he un poco rebuscado para poder poner este ejemplo. Hablaba primero de un pastor, un conocido pastor, que era un telepredicador de una cadena de televisión, ¿no? Que supuestamente fue visto saliendo de un hotel donde había pasado supuestamente una noche con otra mujer que no era la suya, ¿no? Y luego también se supo que este hombre, pues, estaba sustrayendo dinero de la iglesia a la que él pastoreaba. Y también, pues, surgió, a través de esa noticia, surgió otra noticia de otro pastor de que estaba criticando a este matrimonio cuando él estaba haciendo lo mismo, ¿sabes? O sea, que eran pecados que estaban encubiertos ahí, que durante muchos años los tenían escondidos y que no salían a la luz, ¿no? Y bueno, estas son noticias, la verdad es que son noticias que yo las he leído y bueno, son sitios fiables, pero bueno, desconocemos. Pero también estos pecados ocultos los he visto muy de cerca en mi vida. He visto a gente a mi alrededor de que hacían estas cosas. No sé por qué hay tantos casos de esto, ¿verdad? Era un hombre, un pastor de una provincia española, muy cerca de Madrid, que además de pastorear una iglesia, era también el director de una residencia de mayores cristiana, y él supuestamente, y digo siempre supuestamente, aunque estaba visto que era verdad, pues hacía muchos viajes a Madrid.
Y así estuvo durante muchos años. ¿No? Decía que bajaba a Madrid a arreglar papeles. Sí, menos papeles arreglaba el hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que son pecados encubiertos, hay pecados que durante muchos años han tenido esta gente, ¿no? Y entonces lo que vamos a hablar hoy va a ser de pecados, del pecado. Pero de esos pecados encubiertos, esos pecados que tenemos escondidos en nuestra vida y que no queremos que nadie los sepa, ¿verdad? Y vamos a hacer de una forma muy sencilla. He intentado hacerlo de una forma muy sencilla, muy amena, para que todos participemos, porque es muy importante el tema de hoy. Muy importante, de verdad. Lo vamos a ver a lo largo de esta mañana, ¿verdad? Y vamos a hacerlo de la forma más sencilla que yo creo que podemos hacer, y es haciendo preguntas al texto, ¿no? Vamos a decir qué es pecado, vamos a hacer esa pregunta, qué es encubrir, ¿no? Así cosas esas tan sencillas, ¿no? Pero en vez de empezar por la primera cosa, que sería encubrir, vamos a empezar por el pecado, porque creo que muchas veces pensamos que todos conocemos lo que es el pecado, pero no todo el mundo sabemos qué es el pecado, ¿sabéis? Porque la palabra pecado hoy en día ha quedado obsoleta, ha quedado anticuada, ha quedado anticuada. No se enseña, no se predica en las iglesias, en muchas, en esta sí, lo estamos predicando, y no aparte de hoy, sino más veces, ¿verdad? ¿Y sabéis por qué? Hay cierto temor a predicar la palabra, se usa otras palabras, ¿verdad? En vez de decir, has hecho pecado, estamos en pecado, se usan otras palabras. ¿Por qué? Porque los hermanos se ofenden. Muchas veces se piensan de que estás hablando de ellos. Hay hermanos que se ofenden, ya está hablando de mí. Pues gloria a Dios, que Dios te está hablando a través de tu pastor o de un hermano. ¿Sabes? Qué bien, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que para que los hermanos no se ofendan, se usan otras palabras. Se usan palabras menos ofensivas, ¿verdad? Se habla de errores, de equivocaciones, de debilidad y hasta de enfermedad, ¿verdad? En vez de decir pecado, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba viendo una serie en la televisión y al final vi el último, porque no las aguanto, entonces vi el último capítulo y ya se me hago la idea. En vez de estar viendo, me veo el último capítulo y vuelve un hombre con su mujer, le dice, tengo que confesarte que he tenido una aventura. Digo, mentiroso, has cometido adulterio, ¿sabes? Y es que ahora al adulterio ya no se le llama adulterio, ¿sabes? Se dice, he tenido una aventurilla, ¿verdad? Ya el adulterio es una palabra fuerte y ya los políticos nos roban. Los políticos cometen una malversación, pero ya nos roban. ¿Veis? Cambian las palabras, ¿por qué? Porque decíamos el otro día que pasaba con la verdad, que la verdad ofende a la gente. Le hablas de la verdad y hasta te pueden apedrear, sino que se lo pregunten a Esteban. Pero a Esteban el de la Biblia. Él predicó el evangelio, predicó la verdad y ¿qué le hicieron? Le mataron. ¿Por qué? Porque la verdad, hermanos, ofende, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a ver primero lo que es significado, porque muchos sabemos pecar, pero no sabemos el significado bíblico de la palabra pecar. Entonces vamos a verlo de una forma, como he dicho antes, muy sencilla. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 4. Primera de Juan. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. O de otra manera, más sencilla, dice, todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer la ley de Dios. Es muy sencillo, ¿eh?
El pecado es rechazar e ignorar a Dios en el mundo que Él creó, relevándonos contra Él, sin ser ni hacer lo que requiere su ley, ¿no? Entonces, es como un ejemplo muy claro para hacer una idea. Yo soy ciudadano español, tú puedes, o cualquiera de nosotros de cualquier país, y tenemos unas leyes que cumplir en ese país. Hay unas leyes, ¿no? O las leyes de tráfico mismo. ¿Qué pasa si tú te saltas un ceda al paso? Y estás infringiendo una ley. Y esa ley te castiga, ¿no? Pues igual pasa con la ley de Dios. Dios nos ha dado una ley, nos ha dado unas normas morales para que vivamos. Si nosotros no cumplimos con esa ley, pues estamos cometiendo pecado. Es así de claro, ¿no? ¿Y por qué esas normas morales que Dios nos ha dado? Porque Dios nos ha creado. Él es de una forma nuestro creador. Dice Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Él tiene potestad sobre nosotros. Por eso nos ha puesto esa ley. Y si nosotros infringimos esa ley, cometemos pecado, ¿verdad? Él tiene el derecho, Dios tiene el derecho de establecer los límites para nosotros, hermanos. Y tenemos que tenerlo muy claro. Cualquier violación de esos límites impuestos por Dios es una violación de su ley. Es decir, cada pecado es un acto de violación de la ley de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que tener claro que es el pecado y sus consecuencias. El pecado es desobedecer la ley de Dios, hemos dicho. El pecado es quebrantar, romper la palabra de Dios. El pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y el pecado es una acción cometida contra Dios, sea grande o pequeño. No hay pecados pequeños. No, es que he cometido un pecadillo. Mentira. Has cometido pecado. No hay pecadillos ni pecados. Hay pecado. Y las consecuencias de esta infracción de la ley, entre muchas otras, y no he puesto la reseña de la Biblia por no hacerlo muy pesado, pero todo está sacado de la palabra de Dios. El pecado nos roba el gozo. El pecado nos roba la confianza. El pecado nos apaga el Espíritu Santo. El pecado abre la puerta a otros pecados. El pecado rompe la comunión con Dios y el pecado nos produce temor. Entre muchos otros. Entonces, más o menos ya sabemos lo que es el pecado. Y sabemos las consecuencias del pecado y hasta dónde nos puede llevar el pecado. Ya la primera idea la tenemos, ¿no? Ahora vamos a ir a pasar a la segunda. Dice, el que encubre, ¿el qué? El pecado. El que cubre esa infracción de la ley de Dios. El que no cumple con la palabra de Dios, dice que encima del pecado dice que lo encubrimos, lo guardamos. ¿En qué es encubrir? Entonces, mirad, hay pecados que nosotros somos conscientes de ellos, que sabemos que hemos cometido el pecado ese. Y hay otros pecados que no sabemos, que no somos conscientes de ellos, que son descubiertos a través de algún hermano que nos lo dice. Dios habla a nuestro hermano o habla a nuestro pastor y nuestro pastor nos dice, Esteban, esto no es correcto, ¿no? Pero a los que yo me refiero, a los pecados que estamos encubriendo, a los pecados que estamos escondiendo, es a los que somos conscientes de ellos, a los que sabemos que hemos cometido ese pecado, no a esos que no sabemos, ¿no? Porque hay muchas veces que nosotros cometemos pecado y no sabemos. Simplemente a lo mejor, pues, hablamos algo de una persona y creemos que está bien y no está bien, ¿no? Y entonces ese pecado no somos muy conscientes de ello. Pero cuando estamos diciendo de encubrir los pecados, estamos hablando de los pecados que sabemos que hemos cometido, ¿verdad? Entonces, encubrir significa ocultar, esconder o no manifestarlo, ¿no? En este sentido podemos decir que encubrir los pecados es ocultar aquellos pecados que nosotros sabemos conscientemente que hemos cometido o que estamos cometiendo. A eso es a lo que nos referimos. Y ahora vamos a poner un ejemplo. Y vamos a meternos con el rey David. El rey David, sí, ese mismo que las Escrituras y que la hermana Julia nos recordaba
Decía que era un hombre conforme al corazón de Dios. Ese hombre, ese rey, el rey David, ese gran músico, ese gran predicador, ese hombre cometió 3 pecados casi seguidos. Mintió, adulteró y asesinó, ¿verdad? Pero lo peor no fue eso. Lo peor no fue el que mintiera, el que adulterara y el que asesinara. Lo peor de todo fue que lo encubrió. Se cayó. No quiso enterarse nadie. Lo escondió, dijo, yo el rey David, el rey de Israel, ¿cómo voy yo ahora a decir que tengo estos pecados? ¿No? Si no lo sabe nadie. Bueno, no lo sabía nadie, Dios lo sabe todo, hermanos. Dios lo sabe todo. Pero ¿sabéis lo que hizo que el rey David encubriera sus pecados? ¿No lo sabéis? Os lo digo yo. Yo porque lo he estado estudiando, ¿no creéis? Porque, pues el orgullo. El orgullo. Cuando cometemos un pecado, en vez de confesarlo, ¿cómo voy a decir yo ahora que he hecho esto? Yo, que estoy todos los días aquí, que soy el más espiritual de la iglesia. Yo que soy el que estoy predicando. Yo el que estoy dando consejos. ¿Cómo voy a decir yo ahora al pastor, ¿qué pecado? ¿Qué cometió este pecado? ¿No? Ese es el orgullo, Y al rey David le pasaba eso igual, ¿no? Él era el rey de Israel, el famoso rey David. ¿Cómo iba a decir que había mentido, que había asesinado, que había adulterado? ¿No? Es el orgullo. Nuestro orgullo nos impide muchas veces confesar nuestros pecados. Mirad, os voy a contar una cosa que me pasó en esta iglesia. En la segunda, hace 2 vigilias, porque esta última no estuve, a la anterior, por eso digo que hace 2 vigilias, pues ya casi al final estábamos aquí, ya todo el mundo cantando, ya de subidilla, ya, ¿no? Y yo en ese pasillo empecé a saltar, tropecé con el trípode del altavoz y me di un porrazo contra el suelo, tremendo. Las hermanas enseguida vinieron a mí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Te ha pasado algo? Yo me levanté rápido. No, nada, no me ha pasado nada. No, tranquilo, no ha sido nada. Llegué a casa con la rodilla, con un moratón. Digo, a Conchimía, ¿qué golpe me he dado? ¿Y por qué no te has quejado? Digo, hombre, no voy a demostrar lo débil que soy, ¿no? Menos mal y gracias a Dios porque fue la rodilla buena, no fue la mala, ¿sabes? Pero, ¿sabéis? Es un ejemplo, pero es eso, el orgullo, Sin darte cuenta, no quieres mostrar tu debilidad, no quieres mostrar de que dependemos de Dios. Queremos ser fuertes, queremos ser... ¿Cómo voy a mostrar yo que he tropezado ahí? Esteban, has tropezado porque ya estás mayor, no ves muy bien, tienes una pierna fastidiada, pero no podía mostrar mi debilidad. Pues eso pasa con los pecados. ¿Sabes? Nos creemos tan espirituales, nos creemos tan santos, que somos incapaces. No ya a nuestros hermanos, a nuestros pastores, ni tan solo a Dios, que Él lo sabe. Mostrarles por qué, porque somos personas orgullosas, ¿verdad? Pero sabéis también, quiero hablaros de lo que el pecado oculto hace en nuestras vidas. Porque parece que no, pero veréis. Si alguno de vosotros, yo no lo sé, Dios sí lo sabe, habéis tenido alguna vez o tenéis ese pecado oculto en vuestra vida, trae consecuencias muy nefastas para nuestra vida espiritual. El pecado oculto siempre infligirá el dolor, no solo a nosotros, sino también a las personas que nos rodean. Mirad, primero quiero ir a Ezequiel 18:20, porque quiero que veamos un versículo. La Biblia nos enseña que cada uno pagará por sus pecados, pero eso no quiere decir que nuestros pecados ocultos haga daño a las personas que hay a nuestro alrededor. Dice Ezequiel 18:20, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del limpio será sobre él.
Eso es decir que el pecado, el que pecara, ese dice que morirá. No está diciendo que nuestros pecados van a ser trasladados de unos a otros. La Biblia dice que no. Pero sí es verdad que nuestros pecados ocultos hacen daño a las personas que están a nuestros alrededores. Mirad, vamos a ir al libro de Josué, al capítulo 6, y vamos a ver una historia muy resumida. Josué, capítulo 6. Aquí está. Mirad. Entonces, vemos que el pecado, cada uno tiene su pecado, pero sí es verdad que el pecado oculto a menudo acarrea tremendas consecuencias, no solamente al que lo tiene, sino a las personas que hay a su alrededor, ¿verdad? Entonces, en el libro de Josué, en el capítulo 6, describe la toma de Jericó por los israelitas, ¿no? Y entonces Dios le dijo a Israel, Dios te ha dado, en el versículo 1 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Dice, mas Jehová dijo a Josué, en el versículo 2, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dios había entregado a Jericó al pueblo de Israel. ¿Pero qué le dijo? Le dijo, yo te entrego a Jericó, pero no tienes que coger nada. No tienes que matar a todo el mundo, destruir todo y no coger nada, absolutamente nada, ¿verdad? Todo tiene que ser destruido. En el versículo 17 y 18 le está diciendo eso el Señor a Josué, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que Acán hubo uno que fue codicioso y tomó algo de oro, algunas hermosas prendas de Babilonia, ¿no? Los escondió en la parte de atrás de su tienda, ya en el capítulo 7, ¿no? ¿Y qué pasó? Que todo esto tuvo consecuencias para su vida, para la vida de su familia y para Israel, ¿sabes? Las consecuencias que su vida, la vida de su familia, dice que fueron muertos, y las consecuencias para Israel fue que perdió una batalla. Fueron a una ciudad, a Ai, y fueron a revisarla, a mirarlo, y les dijo los soldados a Josué, no hace falta que vayamos todos, que vayamos 3 o 4, no es esa cantidad, ¿no? Pero bueno, porque vayamos poco es suficiente, ¿no? Tenemos la bendición de Dios. ¿Y qué pasó? Que fueron y le dieron fuerte al pueblo de Israel, ¿verdad? Y el Señor le dijo a Josué, no, mira, no ha sido problemas de armamento, ni problemas de ejército, ni problemas de soldados. El problema es que alguien tiene un pecado oculto. Tiene un pecado oculto. Entonces Dios mostró que este hombre acá, pues, era el que tenía el pecado oculto. ¿Y qué le llevó? Pues a su destrucción, a la destrucción de su familia y a la destrucción de su iglesia. El pueblo también pagó las consecuencias de ese pecado. Y hermanos, aunque el pecado es cada uno, nuestros pecados ocultos nos pueden hacer mucho daño. A nosotros, por supuesto, que tenemos el pecado, pero a nuestra familia y hasta a nuestra iglesia puede hacer daño. Tenemos que tenerlo muy claro en ese sentido, ¿verdad? Entonces, vemos cómo esta historia de la toma de Jericó, ¿verdad? En Josué 6 y 7, nos demuestra la tragedia del pecado oculto en nuestra vida, de tener pecado encubierto, de no confesar nuestros pecados, ¿verdad? Otra cosa que pasa con el pecado oculto, que corremos el riesgo de que crezca y se desarrolle en nuestra vida. Y también eso es peligroso. Ejemplo, la ira, el enfado. Mirad, hay otra noticia que ha salido esta semana, ayer lo hablaba con el hermano Félix, que ha ocurrido en una iglesia de Testigos de Jehová en la ciudad alemana de Hamburgo.
No sé si lo habéis oído, que uno se lió a tiros y mató a 7 personas, ¿no? Pero ¿sabéis por qué se lió a tiros ese hombre? Porque estaba enfadado con algunos de la iglesia. Porque estaba enfadado. Madre mía, aquí que no se enfade nadie conmigo, ¿eh? Porque estaba enfadado. ¿Y qué pasa? Que la ira, se convierte, con el tiempo se convierte en amargura, ¿verdad? Y luego pasa a odio y puede terminar en cualquier cosa mucho más grave, hasta la muerte, ¿verdad? Aunque parezca mentira, ¿eh? Y ahí tenemos el caso, el enfado. Me enfado con una persona y en vez de solucionarlo y en vez de decir, a ver, ¿por qué me he enfadado? Pues me ha ofendido, pues voy a hablar con él o voy a intentar solucionarlo. No, enfadado, no te hablo, ¿no? Y eso llega a amargura, luego llega a odio y luego a saber, ¿eh? A saber. Y hay un ejemplo también bíblico. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 4. Y vamos a ver a estos famosos hermanos, Caín y Abel. Capítulo 4, y leemos primero 2 versículos, del 3 al 5. Dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensanchó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué pasaba? ¿Que Caín no era cristiano? Le llevó una ofrenda a Dios. Esas ofrendas eran para perdón de pecados. Pero Caín también le llevó una ofrenda. O sea que él también, de alguna forma, estaba creyendo en Dios. Si no, no lo hubiera llevado. Si dijéramos, no, Caín era malo porque Caín no le llevó nada. No, Caín le llevó una ofrenda, ¿sabéis? Pero el problema de todo es que no era lo que Dios estaba demandando de él. Porque hay en Hebreos 9:22 hay un versículo que dice que sin sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Entonces, los frutos del campo no había sacrificio. Sin embargo, Abel llevó una oveja, lo mejor de sus ovejas, y ahí sí que hay remisión de sangre, ¿verdad? ¿Y qué pasa muchas veces? Que no lo hacemos de la forma correcta, ¿eh? Queremos que nuestros pecados sean perdonados, pero no lo hacemos de la forma correcta, ¿no? Pero bueno, Caín lo hizo mal, pero tuvo la oportunidad de arrepentirse. Él tuvo la oportunidad. Dice en el versículo 6 y 7, te lo leo en esta versión, dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente bien alta, ¿no? Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo, ¿no? Aquí vemos como el enfado de Caín, al ser rechazado, lo lleva a tener una lucha interna con el pecado, contra el pecado, ¿no? Y teniendo la oportunidad de enmendar su error y declarar y vencer al pecado, decide enfrentarlo él solo, con sus fuerzas, con sus maneras, ¿no? ¿Y qué pasa? Que termina cometiendo un error mucho mayor. Llega hasta lo que le pasó a este hombre de Hamburgo, lleva hasta asesinar a su hermano. ¿Cómo podía dominar ese pecado? ¿Cómo podía dominar ese pecado Caín? Pues confesándolo. Y tuvo también la oportunidad, ¿no? En el versículo 9, Dios le pregunta, ¿dónde está Abel? ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿No? Y él que le contesta, ¿yo soy acaso su cuidador? Él tuvo la oportunidad de decirle, pues mira, este pecado, hecho esto, le ha asesinado. He estado enfadado, me enfadé porque porque lo que yo te ofrecí no fue lo más correcto y entonces, pues le he asesinado. Pero sin embargo, no, se lo cayó oculto. Se cayó, se lo escondió. Dijo, yo no voy a decirle ahora a Dios que le he matado.
¿verdad? Él tuvo esa oportunidad. Todos tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados, ¿verdad? Se puso a la defensiva, ¿verdad? Su pecado no mostró ni vergüenza ni dolor por su pecado, por haber matado a su propio hermano. Ante la falta de arrepentimiento de este hombre, Dios pasó a explicarle las consecuencias de su pecado no confesado, porque tuvo sus consecuencias. Mirad, en el 12, en la primera parte del 12, del versículo 12 dice, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. O sea que está diciendo, cuando cultives la tierra no te dará sus frutos. Por más que cultivar y trabajar la tierra, dice que no recibiría fruto ninguno. Y Caín era agricultor, así que básicamente estaba arruinado. Básicamente estaba arruinado. Y la segunda parte del versículo 12 dice, errante y extranjero serás en la tierra. Y esta es la segunda consecuencia de su pecado no confesado. Dice, y en el mundo serás un fugitivo errante. Dice que vagaría por la tierra como un fugitivo errante. No tendría ni lugar al que llamar hogar, donde ir a descansar y renovar fuerzas. Eso fue las consecuencias del pecado no confesado de Caín. Y esto viene en la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos nos tiene que alertar, hermanos, a no cometer estos mismos errores. Nadie está libre de pecado, nadie. Pero lo que no tenemos que hacer es esconderlo, es dejarlo ahí, que nuestro orgullo no nos impide acercarnos a Dios y confesar nuestros pecados. Y estas fueron las consecuencias, estas son las consecuencias de los pecados encubiertos, de los pecados no confesados. Y esto nos lleva a nuestra tercera pregunta. ¿Cuál es el resultado de encubrir nuestros pecados? ¿No? Dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Y cuando hablamos de prosperar, no estamos hablando de riquezas materiales, a una costa muchas veces del sacrificio, ¿no? Oímos la palabra prosperar y se nos ponen los ojos con el signo del euro, enseguida, ¿no? No estamos hablando de eso, no estamos hablando de cosas materiales. Estamos hablando de prosperidad espiritual, de que Dios prospere nuestra vida espiritual, de que no nos quedemos estancados siempre en el mismo sitio, sino que vayamos avanzando hacia adelante, porque Dios nos ha llamado con un propósito en la vida, y el propósito tuyo y el mío no es estar sentado ahí, en la silla. Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un plan para tu vida, mucho más grande que el que nosotros podamos imaginar, ¿no? Entonces, el significado bíblico es totalmente diferente a eso que siempre cuando oímos la palabra prosperar, nos viene a la cabeza. Una persona próspera es aquella que ha sido bendecida por Dios, que tiene una gran riqueza espiritual e intelectual y sabe administrarse correctamente. Sabe administrar correctamente los recursos que Dios pone en sus manos, que tiene un estilo de vida basado en principios de honestidad e integridad, que disfruta de la gracia de Cristo y las bendiciones materiales, reconociendo a Dios como proveedor. O sea, que lo que está diciendo el proverbio es que si escondes tu pecado, no tienes forma de que te vayan las cosas bien. No hay manera. Que no triunfarás, que no tendrás éxito, ni lograrás nada en tu vida espiritual. Hay muchas veces que la gente dice, es que no prospero, es que ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no siento a Dios? ¿Por qué? Vamos a mirarnos a nosotros mismos. ¿Por qué siempre estamos en el mismo sitio, en el mismo punto de salida de nuestra vida, verdad? Y hermanos, aunque esto suene fuerte, ¿no? Y un poco, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo dice la Biblia, que el que esconde sus pecados no tiene forma de que les haga las cosas bien. No hay manera de que las cosas les salgan bien, ¿no? No nos pueden salir bien las cosas porque vamos en contra de las reglas de Dios, vamos en contra de su ley. Si yo voy saltándome los semáforos y los cedas al paso, tarde o temprano me la voy a dar, ¿verdad? Entonces esto pasa igual. No podemos hacer las cosas como nosotros queremos y al mismo tiempo que nos vaya bien. Son dos cosas incompatibles, imposibles de manejar, ¿no? ¿Saben por qué?
Pues hay dos cosas que podemos aprender de esto. Primero, porque la fuente del éxito está en Dios y solamente en Dios. Solamente. Y no estamos, vuelvo a decir, no estamos hablando de éxito material, sino de las cosas espirituales. Mirad, vamos a ir al segundo libro de Crónicas, un versículo solo. Segundo libro de Crónicas, por aquí lo tenía yo, aquí. Y vamos a leer el versículo, segunda Crónica, versículo 26. Tengo un lío de papeles. Es que pongo papelillos para saber dónde está el versículo y luego me lío. Lo quiero hacer más o menos y al final me lío. Segundo de Crónicas, capítulo 26, versículo 5. Dice, y mientras vivió Zacarías, está hablando del rey Uzías, dice, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar a Dios, a buscar al Señor. Dice, mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Si tú buscas a Dios, Dios te va a dar prosperidad. Dice que este hombre estaba siendo instruido en el temor de Dios. ¿Por quién? Por su pastor, como corresponde, por Zacarías. Dice que mientras se empeñó en buscar a Dios, mientras Uzías buscó a Dios, dice que Dios le prosperó espiritualmente, ¿verdad? Y volviendo a la historia de David y sus pecados ocultos, y algo que hizo David, aparte de todo lo que hemos dicho antes, fue que menospreció la palabra de Dios. Llegó un momento en su vida que menospreció la palabra de Dios. Segunda de Samuel, Segunda de Samuel 12, capítulo 9. Capítulo 12, versículo 9. Dice la palabra de Dios, dice, ¿por qué? Pues tuvisteis en poco la palabra de Jehová. Haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heristeis la espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Está diciendo, dice, que porque entonces despreciaste la palabra de Dios. El rey David despreció la palabra de Dios, ¿verdad? Y despreció a Dios. Y la segunda cosa, no es posible, o sea, la primera es eso, no prosperamos en esta vida porque despreciamos la palabra de Dios. No nos damos el valor que tiene la palabra de Dios. Pensamos que, bueno, si hoy no leo la palabra de Dios, no pasa nada. Si no busco la solución a mi vida, la palabra de Dios, no pasa nada. La palabra de Dios la tenemos en nuestra guía espiritual, nuestra guía del día a día. Ella nos enseña muchas cosas. Cuando yo empecé a aceptar a Cristo, llevaba poco tiempo, pues siempre llevaba un Nuevo Testamento en la mano, ¿no? De alguna forma, por cierto temor, porque, no sé, había algo que me incitaba a llevarlo en la mano, ¿no? Y un día me preguntaba alguien, ¿por qué llevar siempre un Nuevo Testamento en la mano? Y le dije, porque es la guía, porque cuando me ocurre algo, quiero saber algo, miro a ver las respuestas aquí, ¿verdad? Y es así, ¿no? De pronto, nosotros, antes de conocer a Dios, ¿qué pasaba? No amábamos a nuestros padres. Y la Biblia nos enseña que tenemos que amar a nuestros padres, honrar a nuestros padres. La Biblia nos enseña, antes no trabajábamos, la Biblia nos enseña a que hay que trabajar si queremos comer. Y así sucesivas cosas, ¿no? Entonces, no debemos menospreciar la palabra de Dios, hermanos. No debemos menospreciarla como la menospreció el rey David. Y la segunda cosa, no es posible prosperar cuando día a día nuestra conciencia nos está diciendo que somos culpables, que tienes un pecado. El martes pasado decíamos, muchas veces, ¿cómo vamos a dar consejos a la gente si estamos nosotros para dar consejos? Si tenemos ese pecado oculto en nuestra vida, ¿cómo vamos a dar consejos? ¿Qué consejo vamos a dar? Que peques y que lo escondas como hago yo. Entonces, nunca vamos a prosperar, nunca, porque nuestra conciencia no nos va a permitir. Nos va a decir si eres culpable, cómo quieres prosperar, ¿no? Mirad, en los primeros libros del Antiguo Testamento tenemos el relato del pecado del rey David,
¿no? Como hemos visto en segunda de Samuel, ¿no? Pero el corazón de David lo tenemos en el Salmo 32. Vamos a ir al Salmo 32. Salmo 32, 3 y 4. Versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios. Dice, mientras guardé silencio, mientras me callaba del pecado, decía el rey David, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Fijaros, David estaba sufriendo callado el peso del pecado. Ese peso de pecado era enorme para David. Dice que sus huesos se iban consumiendo por el pecado que tenía ahí escondido, ¿verdad? Y el pecado oculto no solamente puede dañar nuestra vida espiritual, sino nuestra vida física también. Hasta nuestra vida física nos puede dañar. Y entonces, ya sabiendo estas dos consecuencias, ¿no? De que el pecado oculto nos hace menospreciar la palabra de Dios y que el pecado oculto no podemos prosperar porque nuestra conciencia nos dice día a día, eres culpable. Y esto nos lleva ya a la última pregunta. Y la última pregunta es la que mejor y la más sabrosa, la más especial. Dice, mas el que lo confiese alcanzará misericordia. El que los confiese alcanzará misericordia. Pecamos, lo escondemos, pero no prosperamos, pero el Señor nos dice, pero el que los confiese alcanzará misericordia. ¿Qué significa confesar y apartar? Bueno, perdón, he dicho que lo confiese, pero lo he dicho mal y pido perdón. El que lo confiese y se aparte, que es muy importante. Me comía la mitad del versículo. El que lo confiese y se aparte alcanzará misericordia. ¿Qué significa confesar y apartar? Hay dos aspectos en esta última pregunta para alcanzar misericordia, ¿no? Todo verdadero arrepentimiento debe incluir una confesión. Todo verdadero arrepentimiento debe incluir una confesión. Dice, entonces el primer aspecto es confesión de pecados. Dice, más el que lo confiesa. Entonces, ¿pero a quién confesamos? ¿Al cura? ¿Al pastor? ¿Al hermano? No. ¿A quién hemos ofendido? Entonces, ¿a quién debemos confesar? A Dios. Pero cuidado, hay veces que ofendemos también a los hermanos. Entonces, si ofendes a tu hermano, acércate a él y pídele perdón. Pero solamente debemos confesar ante Dios nuestros pecados, porque verdaderamente ofendemos a Dios. El pecado no se trata de lo que hago yo o de lo que yo hago a los demás. El pecado se trata de lo que hacemos a Dios. Estamos ofendiendo a Dios. Hemos fallado a la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, a Dios y solamente a Dios, porque esa era el quien hemos ofendido con nuestros pecados. Pero también debemos pedirle perdón a las personas que hemos ofendido con nuestros pecados. Mirad, vamos a ir al capítulo 15 del Evangelio de Lucas, que es la historia del hijo pródigo. Y es que curioso que en esta conocida historia está reflejada esta última pregunta, ¿verdad? Está totalmente reflejada esta última pregunta. Lucas, capítulo 15. Bueno, vale.
a partir del versículo 11. Pero bueno, lo resumimos un poco hasta llegar a los versículos que quiero desarrollar. O sea, todo el mundo sabemos la historia, ¿no? Vemos como este hijo le pide al padre que le dé lo suyo y coge, el padre le da lo suyo, se va, malgasta todo, la lía, ¿no? Se va al mundo, todas esas cosas que sabemos todos, ¿no? Hasta llegar al punto que ya no tiene nada y se pone a cuidar cerdos y a comer las algarrobas. Entonces se da cuenta, dice, si yo en la casa de mi padre lo estaba haciendo mejor que aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que él se da cuenta de ello y en el versículo 18 da el primer paso. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Confesión. El primer paso, confesión. Él confiesa, Padre, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ese es el primer paso. El segundo paso viene en el versículo 20, la primera parte del versículo 20, dice, levantándose, dice, vino a su padre, ¿no? Se apartó del camino de maldad. Dice que cogió, levantándose, vino a su padre, se acercó de nuevo a Dios. O sea, que se apartó de los caminos de maldad, el segundo paso. Y el tercero, en la segunda parte del versículo 20, dice, y su padre lo vio y fue movido a misericordia. Alcanzó misericordia, ¿no? Entonces, por lo tanto, la misericordia bíblica se trata principalmente de la expresión o manifestación del amor de Dios. Del amor de Dios. Recordamos el versículo de Romanos, nunca me acuerdo, 5:2 creo que es. Dice, aun siendo pecadores, aun no mereciendo nada, ¿qué pasó? Que Cristo murió por nuestros pecados. Aun siendo pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Eso es el amor de Dios. Eso es misericordia, de Dios hacia nosotros. Mirad, por misericordia, Él no nos quiso dar el castigo que merecíamos. Dios nos extendió su mano y nos dio la oportunidad de recibir su perdón por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Mirad, quiero compartir antes de terminar 2 ejemplos de lo que es la misericordia de Dios. Vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 21. Primer libro de Reyes, de los Reyes, capítulo 21. Habla del rey de Acán. Dice que Acán, lo voy a resumir un poco. Acán fue uno de los peores reyes. Estaba casado con la malvada Jezabel y llevó a toda la nación a ir en contra del Señor. Dejó a su esposa que introdujera los Baales y se llenara Israel de ídolos. En el capítulo 25, en el versículo 25 dice, a la verdad, ninguno fue como Acán, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba, ¿no? En un momento determinado, Dios mandó juicio contra este hombre, Le mandó juicio. Lo vemos en el versículo 18 al 24. Dice, levántate, le dijo el Señor a Elías. Dice, descienda a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Dice, aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Dice, le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarte diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieran los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre, ¿no? Y bueno, hasta el 24 podríamos leer, dice, y acá dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu prosperidad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre de Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y contra la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste esa ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también
ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Este fue el juicio que Dios lanzó contra este hombre. Y después de recibir este juicio, ¿qué es lo que hizo este hombre? En el 27 y en el 29, versículos 27 y 29 dice, y sucedió que cuando Acaz oyó estas palabras, dice que rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tibista diciendo, ¿no has visto cómo Acaz se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Qué pasó? Este hombre que hizo lo malo, que hizo cosas malas, pero dice que llegó un momento que recibió juicio de Dios, pero llegó un momento en que se humilló, que buscó a Dios. ¿Y qué pasó? Que la misericordia de Dios le alcanzó, ¿verdad? Mirad, Dios tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque reconoció sus pecados y se humilló. Reconoció que había pecado, no escondió el pecado. No le pasó como a Caín, que escondió su pecado y puso el pecado. No, él reconoció que había hecho lo mal, ¿no? Humillarse delante de Dios significa reconocer nuestra propia pobreza espiritual. Reconocer que nosotros por nuestra fuerza somos incapaces, que necesitamos a Dios en nuestra vida, hermano. Que necesitamos su Espíritu Santo, que si no somos capaces, no somos, por lo menos yo. Entonces, hermanos, para alcanzar la misericordia de Dios debemos reconocer nuestros fracasos, expresar arrepentimiento por nuestros pecados, apartarnos de los malos caminos y renovar nuestro compromiso a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay otro ejemplo que, a ver si lo tengo, en Segunda de Crónicas también, y ya terminamos, Segunda de Crónicas, capítulo 33, y también habla de otro rey, del rey Manasés. Este creo que fue peor que Acaz, ¿no? Dice que Manasés fue uno de los peores reyes de Judá. Dice que hijo de Ezequías, dice, gobernó durante 55 años y dice la verdad de Dios que fue un rey terrible. Pero al final de su vida, cuando los asirios le apresaron, le castigaron duramente, en el capítulo 11, en el versículo 11, Dios tuvo misericordia de él. Con todo lo malo que había sido, tuvo misericordia de él. Y le preguntamos, ¿y por qué? Si era muy malo, si era alguien que estaba haciendo todo el daño. Dice, porque reconoció sus pecados y se humilló. En el versículo 12 dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Verdad? Mirad, nadie puede caer tan profundamente en un pecado que la misericordia de Dios no pueda solucionar. No hay pecado tan grande que no pueda alcanzar la misericordia de Dios. De verdad. Pero para ello tenemos que confesar y apartarnos. Confesar y apartarnos, hermanos, ¿verdad? Yo quiero hacerles algunas preguntas antes de terminar. No para echar en cara nada, como siempre digo, sino para que podamos aprender y podamos ponernos en paz con Dios. ¿Tenemos algún pecado encubierto? ¿Algo que solamente tú y Dios saben? Dese cuenta que Dios sabe todo. Dice Hebreos 4:13, dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto. He puesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Hoy es el mejor día para que le pidas perdón a Dios. El mejor. No esperes a mañana o a esta tarde. Que no te dé vergüenza, hermano. Es mejor pasar un poco de vergüenza, que no nuestro orgullo nos impida confesar nuestros pecados a Dios. Y nos pasa igual que a Caín, ¿verdad?
Pero para ello debemos confesar nuestros pecados, apartarnos de nuestros pecados, confesar a Dios esos pecados, abandonar la práctica de ellos, ¿no? Y dice su palabra que Él nos dará su misericordia, ¿verdad? No importa dónde te encuentres o en qué situación estés pasando, no importa. Ven, hay que humillarse ante el verdadero Dios y seguro que alcanzaremos misericordia, ¿no? Hermanos, que en este día no te vayas sin que te haya presentado ante Él para confesar tus pecados y apartarte de las prácticas de los mismos. Si Dios ha hablado a tu corazón, no te enfades, no te enfades. Al revés, dale las gracias a Dios, que Dios te ha hablado en esta mañana. Glorifícate en ello, de verdad. Aprovecha esta oportunidad y da un paso al frente, y pídele perdón a Dios. Y pídele perdón a Dios, ¿verdad? Que Dios te ayude, te limpie, ¿verdad? Y no seamos como Abel, que tuvo la oportunidad de arrepentirse, de ser algo diferente, se dejó llevar, y dejó ahí escondido su pecado, y las consecuencias que fueron para él fueron terribles. Quizás las consecuencias nuestras no sean como las de Abel, no nos quedemos sin trabajo o no nos quedemos sin hogar, pero cuidado. El pecado confesado puede ser terrible. Así que, hermanos, os invito a que os pongamos de pie